Muy buenos días. Muy buenos días. En los últimos años hemos sido testigos de algunos hechos que han llamado mucho la atención en la prensa en relación a situaciones de abuso y acoso sexual en las instituciones de educación superior. Ahora bien, el abuso sexual no es la única forma de maltrato que puede uno encontrar en las situaciones de educación, ya sea pregrado o posgrado. También los sujetos pueden ser víctimas de maltrato verbal, gritos, humillaciones, por ejemplo, cuando están las famosas visitas de servicio y se humilla a la persona por distintas razones en frente de sus compañeros y compañeras, de los pacientes, del resto del personal de salud. Maltrato físico, abuso de poder y discriminación por distintas razones, por etnia, por discapacidad, por género, por edad, etc. El maltrato en las carreras de las ciencias de la salud, y me imagino que en otras profesiones también, puede tener distintas consecuencias. Afecta el estado mental de la persona que sufre maltrato. Por ejemplo, cuando uno lee los relatos de las personas, incluso hay un porcentaje entre el 15 y el 20% que considera dejar la carrera. Genera un muy mal ambiente laboral o educacional y además se ha visto que puede perpetuarse, o sea, una persona que es maltratada, después imitar estas conductas cuando a esa persona le toca ser docente. Hay muchas definiciones de maltrato en la literatura. Yo tomé esta que aparece en una publicación de un grupo de investigadores chilenos de la Universidad de Concepción, que fue publicado el año 2021, y que habla que maltrato es una conducta intencional que tiene como consecuencias daño físico y o psicológico en la persona que lo sufre y se origina en asimetrías de poder, ya sea docente-alumno o puede ser entre los mismos pares, pero por ejemplo un alumno o alumna de un curso más grande que la persona que sufre el abuso o que tiene alguna otra característica que le da poder sobre la víctima. Ahora bien, este es un problema frecuente. ¿Por qué debiéramos preocuparnos del maltrato en las ciencias de la salud? La prevalencia varía dependiendo de los países y del año en que se evalúa. Estas son cifras generales, lo que yo les voy a mostrar. La gran mayoría de estos trabajos son con alumnos y alumnas de pregrado, de las carreras de la salud, fundamentalmente medicina. Por ejemplo, este trabajo que se realizó en Colombia el año 2010 con 1.500 alumnos de pregrado mostró que la prevalencia del maltrato era un 19,68%. Esto basado en autorreporte. En Estados Unidos, el año 1991, se reportó un 62% de prevalencia de situaciones de maltrato. En esta revisión sistemática que se publicó el año 2014, se ve que la prevalencia acumulada en los trabajos que ellos incluyeron en su revisión era casi de un 60%. O sea, estamos hablando de un fenómeno que es súper frecuente y que llama la atención, porque medicina, igual que las otras carreras del área de la salud, se supone que son carreras donde a uno se le está enseñando a cuidar al prójimo. Y sin embargo, un 60% de los alumnos refieren haber sido maltratados al menos en una ocasión durante su carrera. ¿Cuál es la prevalencia en Chile? Aquí les presento dos trabajos. Uno que fue publicado el año 2006 con alumnos de pregrado de la Universidad de Chile, que se hizo en 2 años consecutivos. Eran alumnos de, por ejemplo, el primer año se tomaron alumnos de tercero y sexto y al año siguiente se tomaron alumnos de segundo y quinto. Eran todos alumnos de pregrado, 757 sujetos y 86,1% refiere a haber tenido 2 o más incidentes de maltrato hasta el momento en que fueron consultados. Este otro trabajo del año publicado el año 2021, un grupo de investigación de la Universidad de Concepción, reportan 98,11% de haber vivido al menos una situación de maltrato durante el pregrado. O sea, estamos hablando que en Chile son cifras considerables
es un problema que ya se estaba describiendo el año 2006 y que uno debiera tener las antenitas más paradas a esta situación, porque está pasando todos los días. Esta publicación, no sé si la conocen, pero es del año 2019, fue preparada por la DIGEN, que es la Dirección de Género de la Universidad de Chile, y se titula Acoso en el campus. Este es un estudio transversal que incluyó a los 3 estamentos, estudiantes, académicos y funcionarios, que se hizo en toda la universidad, no solamente en medicina. Y se ve que hay una esto preguntaba exclusivamente por acoso de naturaleza sexual. Y se ve que hay una prevalencia de 14.7% de los sujetos entrevistados que refieren haber vivido al menos una situación de acoso sexual. Esto es más frecuente en las personas que se describen como mujeres que en los hombres. Sin embargo, casi un 10% de los hombres refiere haber sido víctima de una de estas situaciones. En los académicos y académicas la prevalencia era de un 10% y en los estudiantes un 15.7%. Es decir, en nuestra universidad es más frecuente en las mujeres y es más frecuente en personas que podrían considerarse más vulnerables por esta situación de la asimetría de poder. Lo más frecuente, ¿cuál fue el acoso que recibieron estas personas? Conductas verbales y o gestuales, ahí está mal escrito. Conductas físicas, casi en un 6%, y hechos graves que incluyen violación, 1%. Ahora, si nosotros vemos cuál es el tipo de maltrato más frecuente, porque en general el más llamativo es del índole sexual y es el que llega a la prensa y el que tiene más morbo y más llamativo para las personas. Sin embargo, lo que muestra la literatura es que lo más frecuente es el abuso verbal y o humillación pública. Alumnos que son gritoneados, como ya comentaba en las visitas o en las reuniones públicas, son denostados frente al resto del personal de salud y cosa que vi más bien en las publicaciones internacionales que en las chilenas, también maltratados verbalmente por pacientes, cosa que acá en Chile parece que no fuera tan frecuente. ¿Por qué ocurre estas situaciones de maltrato? Porque como ya les decía, es muy llamativo. Nosotros somos personas que nos están formando para preocuparnos por los demás. Entonces, ¿por qué nos tratamos tan mal? Y yo lo he comentado personalmente y también lo he escuchado muchas veces en mis colegas, de que ahora a los alumnos no se les puede decir nada, porque son millennials, porque cuando uno les dice A, todo lo exageran, y por eso les puse este meme, que hay muchas versiones en las redes sociales, pero va orientado a eso. Sin embargo, recordemos que el concepto de millennial o de generación de cristal es un concepto acuñado en el 2005-2006, pero las primeras publicaciones de maltrato en las ciencias de la salud datan de mucho antes de eso. Por ejemplo, este trabajo fue publicado el año 1991. En ese año yo estaba en la escuela de medicina y la generación de cristal ni siquiera habían nacido. En este trabajo se ve que hay una prevalencia de maltrato del 96.5%. Por lo tanto, decir que ahora a los alumnos no se les puede decir nada parece que no es la causa que explica esta alta prevalencia de maltrato en las ciencias de la salud. Hay una variabilidad en cómo perciben las personas la situación de maltrato, porque maltrato está muy basado la definición en lo que siente cada uno, y como todos sabemos, eso puede ser distinto. Entonces, por ejemplo, en este trabajo que se publicó el año 2018, espérenme un segundito, necesito conectar. Este trabajo que se publicó el año 2018, evaluaron un grupo no tan grande de personas, 127, de las cuales había una distribución de género casi 50 y 50, y un 38% de la muestra se declaraba como minoría, ya sea minoría sexual, étnica u otras. Esto basado en autorreporte. La prevalencia de maltrato fue un 49% y vemos que las personas que pertenecían a alguna de estas minorías o que tenían antecedentes de eventos previos de maltrato percibían una situación con mayor frecuencia que las personas que no tenían estos dos antecedentes.
O sea, parece que hay elementos personales que podrían explicar por qué un sujeto se siente maltratado. Y estas son las situaciones que les exponían a estos alumnos. Entonces, por ejemplo, en esta situación se les daba este cuestionario y después se les preguntaba si estaban de acuerdo, si les daba lo mismo o si estaban en desacuerdo. Esta situación, por ejemplo, donde el becado o becada decía que el interno o interna le había dado una información siendo que eso no había ocurrido, la gran mayoría de la muestra entrevistada estuvo de acuerdo en que eso era una situación de maltrato. En cambio, acá abajo vemos que en esta otra situación, donde la persona tenía que trabajar por muchas horas consecutivas, que podría ser, por ejemplo, cuando están de turno y tiene que seguir trabajando al día siguiente, eso no había tanto acuerdo en que fuera una situación de maltrato y solamente un 65% de la muestra lo calificaba como tal. Esta publicación lamentablemente no tiene el cuestionario completo publicado, entonces no sé qué otras cosas les preguntaba. Por lo tanto, ¿qué saco yo como conclusión después de haber leído todo esto? Que el maltrato en las carreras de la salud está presente y está mucho más presente de lo que nosotros pensamos. Y muchas veces porque uno no ha sido víctima de alguna de estas situaciones, no tiene la suficiente sensibilidad o empatía como para entender o estar alerta a que esto puede estar ocurriendo en el día a día. Nosotros tenemos una tremenda responsabilidad como cuerpo docente. Cuando llegan los alumnos y las alumnas al primer día de la carrera en medicina, vienen felices. O sea, piensen que para entrar a medicina es súper difícil, porque tienen que sacarse muy buenas notas, porque tienen que esforzarse cualquier cantidad para tener un buen puntaje. Piensen que es la carrera que tiene más alto puntaje de corte. Y resulta que llegan acá y ¿qué les entregamos nosotros? Situaciones de maltrato, o sea, es como es un impacto que es muy fuerte. Nosotros carecemos de información. Nosotros como cuerpo docente fuimos a la universidad para aprender a ser médico y después para aprender a ser especialista. Nosotros nadie nos enseñó a ser docente. Eso significa que tenemos que esforzarnos por informarnos. Nadie nos pide que espontáneamente seamos buenos docentes. Y también hay muchos gaps en la información disponible. Por ejemplo, yo traté de ver si esto era, porque hay muchas publicaciones de las carreras del área de la salud, pero ¿qué pasa en ingeniería? ¿Qué pasa en derecho? ¿Qué pasa en otras carreras, tanto de nuestra universidad como de otras universidades en el mundo? Ahora, ¿qué cosa hace que nuestra carrera sea tan susceptible a tener estas situaciones de maltrato? ¿Hay algo propio de las carreras de la salud o esto refleja algo innato en la forma del ser humano o en la sociedad en la cual estamos insertos? ¿Hay diferencias entre las especialidades médicas? Uno tiene la impresión que las situaciones de maltrato son más frecuentes en las especialidades quirúrgicas que en las especialidades médicas, pero ¿esto realmente es así? O sea, hay muchas áreas donde uno pudiera hacer investigación. En el año 2019 hubo una denuncia que hizo una becada en ese momento, Vivian, de violación, que hace un relato de los hechos que es bien potente y que había ocurrido en el hospital Barros Luco. Ella en ese momento era becada de cirugía y el violador era becado de una subespecialidad quirúrgica. Eso a mí me conmovió mucho porque yo les insisto, o sea, nuestros alumnos llegan a nosotros súper entusiasmados y nosotros les entregamos esto. Entonces en ese momento yo tomé contacto con Karin Kleistoiber, que es la directora de la escuela de posgrado, y ella también estaba muy metida en este tema porque a raíz de diferentes denuncias que habían recibido de alumnos y alumnas, especialmente de los programas conducentes a grado académico, magíster y doctorado, habían hecho una encuesta a todos los alumnos de la escuela de posgrado, que yo espero que los residentes de nuestro departamento la hayan contestado. Y vieron que había muchas situaciones de maltrato y que había algunos departamentos que concentraban esas situaciones. Entonces, nosotras hicimos un curso que impartía el DEXA, el Departamento de Educación en Ciencias de la Salud, que era un curso optativo para el programa de magíster en docencia, que era de ética en educación.
Y después de eso nació esta iniciativa del Grupo de Estudios de Buenas Prácticas Docentes, que está integrado por Jimena Lee y Cristel Jane, que son del departamento del DEXA, Departamento de Educación en Ciencias de la Salud. Jimena es docente de odontología y Cristel es docente de la carrera de medicina, fue directora de la Escuela de Medicina y probablemente muchos de ustedes la conocen. Está también la doctora Karin Klein-Stoiber, que es la directora de la Escuela Posgrado, y Paulina Larrondo, Denise Quijada y Paula Soto, que son, que están ellas localizadas en la DIGEN, que es la Dirección de Género de la Universidad de Chile. Y como iniciativa, armamos el curso de Buenas Prácticas Docentes, pensando en que nuestros académicos de la facultad tienen muchas cosas positivas y que probablemente estas malas prácticas en el día a día puedan ser resultado simplemente de desconocimiento. Este curso de Buenas Prácticas Docentes a la fecha ya ha tenido más de 100 alumnos y alumnas, todos académicos de la Facultad de Medicina, de los distintos programas de especialidades médicas, de pregrado y de los programas conducentes a grados académicos. Ha sido súper exitoso. Del departamento de Otorrino solamente lo ha hecho Pilar Gajardo, que es docente del Campus Oriente. Es un curso cortito que se hace en las tardes, que se hace con grupos pequeños porque tiene mucha discusión. Los alumnos y las alumnas lo han evaluado muy bien. Ya presentamos los resultados de esto en la jornada de Educación en Ciencia de la Salud. También va a haber un póster en el Congreso por si lo quieren mirar. Y la experiencia de estos primeros 100 alumnos va a salir publicada en un libro de educación en ciencias de la salud en Latinoamérica. Las inscripciones, ya vamos en la 5ª versión, se está ejecutando en este momento, la 6ª versión ya está completa, así que yo los estimulo a todos y todas para que se inscriban ya en el 2022 y participen de este curso, porque no es una carga académica exagerada, y es una actividad que es muy gratificante. Y con eso termino y les quería mostrar esta fotito para abrirles el apetito. Muchas gracias. Estaban ricos los berlines.